Vamos a hablar de la Kabbalah. Esa famosa palabra que hoy en día es famosa o se está haciendo famosa a medida que pasa el tiempo, a pesar de que durante la historia no solamente que no era famosa, sino que recién desde hace aproximadamente 2000 años atrás se escribió el famoso libro El Zohar, el libro central de la Kabbalah, el cual en aquel entonces incluso sabios de un nivel muy pero muy grande tampoco estudiaban la Kabbalah. La Kabbalah era solamente para ciertos sabios, muy pocos pero muy pocos sabios del nivel más grande de todos, y aquellos que estaban en un nivel un poquito más abajo no la estudiaban. La palabra Kabbalah significa tradición, recibimiento. La Kabbalah no es como se cree hoy en día, como cierta gente cree hoy en día, que es una ciencia separada, no es una religión separada. La Biblia original, el judaísmo, tiene 5 niveles de interpretación. Los primeros 3 niveles es lo que se llama la parte revelada de la Biblia. Son todas las leyes judaicas, todos los relatos bíblicos, el Talmud, la Gemara, la Mishnah, todos esos libros forman parte de la parte revelada de la Biblia. Los 2 niveles los niveles que están por encima de esos 3 niveles que recién hablamos, esos 2 niveles es la parte oculta. El cuarto nivel, de los 5 niveles, el cuarto nivel, eso es la Kabbalah, que es la parte oculta. ¿Qué significa la parte oculta? ¿Qué significa que la Kabbalah significa una tradición o es el recibimiento? La parte revelada de algo está relacionada, de cualquier cosa, de la Torá y en general de cualquier cosa, tiene que ver con cuánto una persona lo puede percibir y lo puede entender. Por ejemplo, cuanto más sencillo es algo, más revelado está. Cuanto más complejo es algo, entonces normalmente es algo que está más oculto, puede estar más oculto, y en eso consiste la complejidad de eso. La Torá, está la parte revelada de la Torá de la Biblia, son cosas que por más complejas, existe una cierta complejidad, pero son conceptos de los cuales si una persona estudia y se esfuerza mucho en entenderlo, eventualmente los va a entender. Puede ser que pasen años, pero lo va a entender. En contraposición de la Kabbalah, la parte oculta, no estamos hablando de cuánto tiene que ver con que la persona lo entienda. Tiene que ver con lo suprarracional. La Torá, la parte oculta de la Torá, define cómo son las cosas. Y esto no tiene que ver con cuánto uno lo entienda o no lo entienda. No solamente cómo son las cosas, sino cómo es la parte interna y profunda de las cosas. En todo el universo podemos separar el universo entre la parte interna del universo y la parte externa del universo. Lo que nosotros conocemos, lo que la mayoría de los seres humanos, incluso los científicos y los pensadores más grandes, normalmente todos entendemos y estamos acostumbrados a hablar y a entender la parte revelada. La parte revelada tiene que ver con lo físico también. La parte espiritual ya tiene que ver con la fe. Entonces existe una parte en la Torá, que es la parte oculta de la Kabbalah, la cual explica, por más que no es la típica lógica que nosotros conocemos, cuando dijimos antes que es suprarracional, que está por encima de la razón, no significa de que no tiene ninguna lógica en absoluto. No tiene ninguna lógica de la cual la mayoría de los seres humanos están acostumbrados a oír. Pero sí existe una lógica. En otras palabras, así como en el mundo físico existen leyes físicas, tenemos la ley de la gravedad, tenemos la ley de la impenetrabilidad de la materia, etcétera, etcétera. Todas las leyes físicas que se estudian en la escuela, en la universidad, etcétera. Así también existen leyes espirituales. Una de las leyes más famosas que existe es
que de acuerdo a todo el bien que una persona hace, no el bien subjetivo que cada uno quiere definir, sino el único bien. Ayudar al prójimo a hacer ciertas cosas de bien, cuanto más una persona hace bien, entonces más es recompensado. Si esa recompensa se puede ver, no se puede ver, hay muchos mecanismos. Y lo mismo es de la otra manera. Cuando una persona hace lo que no es bueno, entonces la persona recibe ciertas cosas que no le tendrían que venir. La Kabbalah, cuando estamos hablando de la Kabbalah, para definirla de alguna manera, justamente trata con esas leyes espirituales. Habla de todos los mundos espirituales, los ángeles, las almas, etcétera, etcétera. Y eso es justamente algo que la mayoría, por eso se llama Kabbalah, es tradición, recibimiento. Porque son cosas que normalmente, por más intelectuales, por más grandes genios que hayan sido, no lograban entender. El mundo no estaba preparado para dedicarse a eso todavía. En los últimos años, en la última etapa de la humanidad, el mundo se desarrolló tanto que hoy en día Dios decidió, es un buen momento ahora para que la gente entienda la parte profunda, la parte interna. Y por eso es que hoy en día se estudia la parte oculta de la Biblia muchísimo más que en ningún otro momento previo en la historia.